Vamos entonces a dar comienzo ya a esta nueva conferencia de martes de la UNED. Buenas tardes a todos y a todas, que no os lo dije. Bueno, yo hoy os tengo que acompañar online, a pesar que siempre que intentamos que os acerquéis al centro y que esta iniciativa es también un poco para fomentar esa presencialidad. A mí hoy no me ha sido posible, así que os acompaño desde el ciberespacio, ¿no? Bueno, pues tengo el placer de nuevo otra vez hoy de dar la bienvenida a Shan Ejía, que ya ha sido ponente en este ciclo de Martes de la UNED, en la edición anterior. Shan es doctor en filosofía por la UNED, tiene también formación en escritura, en narración creativa y actualmente pues, es profesor de filosofía en educación secundaria y bachillerato. Cuenta Shan con una trayectoria amplia que combina la docencia, la investigación, la creación literaria. Él, de hecho, ha realizado diversas publicaciones centradas justamente en el pensamiento mítico y la cultura contemporánea. Es autor, entre otras obras, de mitología futura, de Neo Prometeo construyendo el nuevo mito, de Mito Made in USA y, por ejemplo, por citar alguna otra, lo de Seres Fantásticos do Camiño, que es un libro en galego muy, muy bonito y para mayores y para niños y que realmente merece la pena, como el resto de las obras de Shan, que les dediquemos un ratito de lectura. Bueno, en todas estas publicaciones explora un poco la relación entre el mito, la narrativa y la cultura popular. Y hoy también nos propone esta tarde una reflexión, yo creo que bastante diferente y sugerente sobre ese universo de los superhéroes, ¿no? Que es algo pues, que está totalmente en nuestra cultura de este siglo XXI. Y Shan lo que nos propone es acercarnos a ellos no solamente como figuras de entretenimiento, ¿no? Sino también pues, como expresiones modernas de ese mito en el que él es experto y como espacios un poco que, para reflejar esa reflexión ética y filosófica del mundo actual. Y bueno, espero que realmente la disfrutéis, que al igual que todas las tardes sea un buen rato de divulgación cultural que os ofrecemos aquí desde la UNED de Coruña y que tenemos el placer de contar hoy, que no lo he dicho al principio, es cierto, con más de 250 personas, como siempre, de todo el mundo. He visto personas de Buenos Aires, he visto personas pues de Guatemala, he visto personas de diferentes lugares de donde hay UNED que normalmente pues no nos acompañan y hoy he visto pues que sí, ¿no? Entonces, Sean, simplemente muchas gracias otra vez por estar aquí, por acompañarnos y te cedo la palabra y gracias por tu generosa contribución. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Alejandra. Yo ya aquí te dejo. Bueno, es que ni siquiera te veo. Se ve que yo sabré de superhéroes, pero de máquinas no. No Entonces te no. preocupes, Pero aquí muchas yo me gracias. silencio y a ti te dejo ya. Venga, Se te muchas oye gracias. perfectamente. Vale, perfecto. Vale, pues ya está. Ya me han hecho una intro. Yo normalmente no soy de estas intros. Paso bastante de eso. Porque yo más que hablar de mis cosas y todo esto, me gusta hablar de lo que me gusta hablar, que son todos estos temas que es superhéroes, cómic, cultura popular y filosofía. Y aquí es donde entramos en el primer juego del asunto. Decía Alejandra, tema de expertos. Yo no soy experto en nada, yo soy experto en liar la parda, básicamente. Es decir, escojo un tema y se puede diversificar hasta lo infinito. Creo que va más el juego por ahí. Por eso, si alguien desde casa nos quiere decir cuál es el interés primero, pues la cuestión puede cambiar mucho. Es decir, no es lo mismo coger un cómic de superhéroes y empezar a entender qué más puede decir, por ejemplo, desde la ética o desde los mitos, que partir desde la mitología o partir desde la filosofía. Entonces yo creo que aquí puede haber gente con perspectivas creo que muy diferentes. A mí lo que me decían mis colegas siempre es, mira, tú te has estudiado filosofía para irte de serio y de flipado para hablar de tus fricadas. Puede ser, puede ser. Entonces yo no sé muy bien desde dónde parto o cuál es el punto de origen. Vamos a tener como la primera palabra que aparece, superhéroes, vamos a partir de ahí. Entiendo que me dicen hola, buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Eso sí, me gustaría saber también si alguien quiere decir si el interés es más por los cómics o por la parte filosófica. Aquí, si os habéis hecho aquí, estáis disgregados, si tenéis opinión, podéis decir ambas partes por igual. Pues son tres, no dos, porque incluimos la mitología. Y aquí es donde viene un poquito cuál es mi primera crítica, que suele ser la siguiente. No es por decir que yo esto lo haga en absoluto mejor, que no, hay gente que sabe mucho, pero sí he visto muchas publicaciones o muchas búsquedas de
¿qué es lo que está de moda? ¿Juego de Tronos? Pues cogemos Juego de Tronos y hacemos un libro sobre Juego de Tronos y lo que sea. Juego de Tronos y la ética, Juego de Tronos y la filosofía, Juego de Tronos con patatas fritas. Entonces, al final es... Vale, y ya aquí es donde yo, mi primera idea, si vamos de menos a más, yo creo que los superhéroes, por supuesto, que hay una filosofía detrás, siempre hay algún tipo de ideología, de política o de ideas que de alguna manera se relacionan con lo filosófico o con ideas donde podamos buscar algún tipo de unión. Por ejemplo, yo que soy profe y aquí tenemos gente que se dedica al tema o se va a dedicar, puede ser una herramienta muy buena pues, para explicar ciertos temas. En algún curso que hemos hecho, pues va un poquito por ahí. De hecho, esto podría convertirse en un curso, por lo tanto, a lo mejor hoy, digamos, el acercamiento tampoco es muy profundo, pero bueno, vamos a intentarlo en la medida de lo posible. En segundo lugar, más que filosofía, yo diría ética, porque sí que es imposible separar la ética de todo. Siempre hay gente que dice que la política está en todo, y es verdad, yo soy más dicen por aquí, por la parte filosófica. Bueno, pues lo he dejado ya como lo menos, pero bueno, la ética no deja de ser filosofía y está en todas partes. Es decir, en un programa de televisión, en la política, en un anuncio de la tele o cuando te quieren vender Coca-Cola. Ética hay por todas partes, pero donde más podríamos ver, y hemos hecho algún curso al respecto, es en el tema de la mitología. Porque los superhéroes, si nos pensamos un poquito le damos una vuelta, yo creo que, mira, por aquí mucho de superhéroes, no sé mucho de filosofía, pero bueno, vamos a dar una vuelta de tuerca. Primero, los mitos. Yo creo que el superhéroe y el mito, yo creo más evidente no puede ser. No dejan de ser personajes fabulosos, en narraciones fabulosas, que nos creemos más de lo que la gente se piensa. Hubo manifestaciones cuando mataron a Superman en los cómics, la gente salió a la calle, cuando han matado personajes de cómic, la gente ha dirigido unas cartas increíblemente ofensivas a ciertas editoriales y periódicos. Es decir, a la gente le importa, la gente lo vive mucho, mucho más de lo que nos creemos. Ahí es donde está el mito, pero hay una moralina, hay una narración, siguen los mismos códigos y los mismos pasos, el conocidísimo camino del héroe, que yo entiendo que eso lo conoce todo el mundo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Bien. ¿No? La llamada a la aventura, el superhéroe pasa, el héroe, digamos, de una determinada aventura, va al mundo de lo extraordinario, se mete en lo que se llama la caverna, al vientre de la ballena, se enfrenta a unas némesis, al malo, a su padre, puede hacer cosas con su madre, puede matar luego al padre otra vez, ¿vale? Tiene una serie de aventuras y vuelve al mundo, vuelve al ordinario, es decir, ha tenido un aprendizaje, hay un aprendizaje moral, trae el bien a la gente, entonces ahí hay muchísimos pasos, que desde luego está el famoso libro de Vogler, que transforma la idea de Joseph Campbell, que es la primera, que tenía los 12 pasos del héroe, bueno, unos cuantos más. Si leemos el psicoanálisis del mito de Campbell, son muchísimos pasos. Entonces hay un heraldo, siempre hay un señor de barba blanca que lo introduce en la aventura, que puede ser desde Papá Pitufo a Dumbledore, a Gandalf, a Obi-Wan Kenobi, a Arturo con Merlín, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de personajes y arquetipos que se repiten en todas las historias. Se han usado para todo. Se usan en Hollywood, se usan en Harry Potter, se usan por todas partes. Entonces los superhéroes pues no iban a quedarse lejos. Son además, por aquí, relación entre los mitos antiguos y los superhéroes de ahora. Conste que hoy no vamos a usar los mitos griegos demasiado, conocéis los mitos griegos. Los mitos griegos, como dice una persona que conozco, que seguramente está escuchando, son como el DSM. ¿Conocéis el DSM? Que es este libro así de tocho que habla de todas las enfermedades mentales. Pues eso básicamente es la mitología griega. Pero lo dejamos en stand-by. Entonces, vamos a ir empezando, vamos a buscar un poco cuáles son los orígenes de los superhéroes. Entonces, yo supongo que conocéis a lo mejor la novela del siglo XIX, la novela de aventuras, algunos primeros cómics, no sé si os suena Mandrake, The Shadow. ¿De estos tenéis así alguna idea? ¿La Pimpinela Escarlata? Vale, novelas de capa y espada, de aventuras, de... Bueno, al final todos estos tienen algo en común, y es que el primer elemento que tienen todos es el del alter ego, es decir, tienen una máscara o una personalidad que enmascara lo que son, lo que es su vida normal, y de repente se transforman en algo que ejecuta una serie de acciones por el bien común. Así que ya tenemos la máscara, que viene de hecho, el concepto de persona viene de Grecia, de la máscara. Es decir, es la máscara que se usaba en el teatro para transformarte en otra cosa, una cosa mejor, una cosa más perfecta, una cosa trabajada, que ya viene del persa, creo que es de Pershu, del persa. Entonces ahí es donde vemos ya una serie de situaciones donde normalmente un hombre es el que ejecuta una serie de acciones por el bien común. Se pone en peligro y al final no deja de ser pues, lo que ha sido la aventura de toda la vida. Es decir, si nos vamos a los mitos, tenemos a Hércules, tenemos muchísimas, muchísimas otras historias que al final
se parecen mucho. Si estudiáis cualquiera de estos elementos en su aspecto narrativo, se van a parecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a cualquier mito. Por lo menos los mitos más civilizados, ¿vale? Vamos a trabajar mitos más de tipo selvático y veréis que se van a relacionar con superhéroes, pero supongo que estáis más acostumbrados, o yo creo que todos, algunos más civilizados, los mitos nórdicos, los mitos griegos, latinos, etcétera, etcétera. De esto ni idea, ¿no? ¿Me suena? ¿Habéis leído? El zorro lo conoce todo el mundo. Vale, John Carter había una película desastrosa porque no vende mucho. No estaba tan mal, no estaba tan mal, pero bueno. Ah, bueno, mira, este es uno de los primeros que tiene un punto que no tienen estos. Aparte, bueno, aparte de ser feo como el solo, Ogonbat, que es el, creo que era el murciélago dorado, que esto es japonés. Entonces estamos hablando de los años 1930, de la década de los 30, donde ya había un tío con capa y que volaba. Entonces ahí es donde empezamos a ver ciertos superpoderes o ciertas cualidades que sí tienen que ver un poquito más con lo que esperamos de los mitos. De Phantom, conocéis de Phantom, ya entramos en el héroe disfrazado, enmascarado, que se parecía más, como era una primera época, igual que hablaban del primer Superman, que se parecía pues como a un Sansón, o estos artistas de circo que se vestían con mallas y estos calzoncillos, ¿no? Para levantar pesas que eran, bueno, pesas de chirigota, que eran de broma, estas cosas. Pero bueno, va un poquito por ahí. Sin embargo, ya tenemos uno de los aspectos claros del mito, y es que en los mitos siempre hay una especie de arquetipo aristocrático. Es decir, el héroe siempre desciende de alguien importante. Si pensáis en Luke Skywalker, ya sabemos que es hijo de Darth Vader, sabemos que es un tío importante, es decir, de un gran luchador y está destinado a... Aquí pasa un poquito lo mismo con The Phantom. Entonces ya tenemos al héroe enmascarado que va luchando en pos del bien y es hijo de. Entonces esto de ser hijo de es muy importante hasta que llegan los superhéroes, que son los que más nos gustan, que son los que rompen completamente con este tipo de dinámicas. A mí por lo menos. ¿Sois más de héroes, de antihéroes? ¿De nada? Depende de la historia. Bueno, por aquí tengo que estar un poquito atento por si alguien hace algún tipo de pregunta o este tipo de cosas. Yo te poner ahora, porque a mí como se me va mucho, empiezo a hablar. Primer punto interesante. ¿Veis ahí unos chicos, no sé cuál es el, no, claro, no, afroamericanos no, pero veis que hay una tribu ahí salvaje, selvática, de personas negras, es una tontería el eufemismo. Bueno, suele ser bastante habitual que en este tipo de historias está en peligro el héroe, puede estar los malos por la selva, pero los malos no atacan a esta gente. Son como ajenos, son como el coro griego que están ahí expectantes, pero que no hacen nada. Entonces es como dicen Phantom, ¿sabes? Sin más. Entonces aquí ya entramos en el primer punto que sería el mito del buen salvaje de Rousseau. ¿Lo conocéis? El mito del buen salvaje. Esto es el estado de naturaleza del ser humano, que nos decía más o menos lo siguiente, y es que en el estado de naturaleza todos somos buenos. Entonces viene a la sociedad y nos corrompe. No tiene nada que ver con lo que decía, ¿conocéis a Hobbes? Thomas Hobbes, el de Leviatán, que decía justo lo contrario. En el estado de naturaleza somos todos muy mala gente, muy agresivos, muy ambiciosos. Por lo tanto, ambos decían una cosa muy curiosa, necesitamos un contrato social. Aquí es donde de repente se genera un contrato donde decimos, tiene que haber unas leyes, unas instituciones, estar todo más o menos controlado, saber que hay una policía o una forma de controlar a los que se van de madre, pero bueno, están controlados. ¿Qué pasa con el estado de naturaleza? Que normalmente toda esta gente, estamos hablando de europeos del siglo XV, XVI, XVII, XXI, suelen creer que las personas de otras pieles, de otras razas, que el raza es un concepto que no se usa para esto, ya está muy desfasado, pues son inferiores. Es decir, si no son tan inteligentes como nosotros, o los que creen que lo son, normalmente creen que tienen menos necesidades. Por eso en este tipo de cómics, cuando aparecen, están ajenos, les importa todo un pimiento. Puede estar Phantom salvándonos de se hunde aquí la humanidad y la isla donde viven, pero a ellos les da igual, porque están como un nivel por debajo de conciencia. Vale, así que ya tenemos un primer punto donde en cómics como Tarzán yo creo que es bastante obvio. Creo que Tarzán no hace falta explicarlo, ¿no? O sea, un señor blanco que es un niño y aprende solo a escribir. A mí que venza un cocodrilo me parece normal. O sea, yo si me pongo, ¿sabes? Pero eso de aprender a leer solo viendo un libro, ¿vale? Cuando tengo hambre, sí. Puedo con un cocodrilo de lo que sea. Vais a ver esto en todas partes. Es decir, yo sé que Avatar o Bailando con Lobos se nos va de ahí, seguramente Tarzán también y Orzo Way, pero bueno, va un poco en esta línea de ver un poco cómo es esta vuelta a lo salvaje, a lo primigenio y cómo siempre el blanco resurge de entre ellos y los salva y todo este tipo de cosas. Da igual, pues ya tenéis el primer concepto por ahí filosófico, el buen salvaje, el contrato social y entramos un poquito en el tema de los cómics, ¿vale?
digamos, más superheroicos. Supongo que entendéis que Superman es el primero, digamos que es el arquetipo básico, y aquí vamos a encontrar cosas muy diferentes. Normalmente estos primeros tipos, pensad en la época que era, años 30, años 40, después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entonces tenéis tipos como el Capitán América que no deja de ser una bandera andante, ¿vale? Entonces todo lo que significa básicamente es los americanos están por encima del resto, somos una gente maravillosa, súper valerosa, que combatimos y que vamos a ayudar a los pobres europeos. Sí, lo tenemos claro. Creo que no va mucho la diferencia por ahí. Pasamos a Bertán. Superman, lo veremos después. ¿Lo conocéis un poquito el origen? Entiendo que héroes, aunque ¿conocéis un poco el origen de Superman? Siegel y Schuster, que tú sí. Aquí tenemos un experto en la sala. No dejan de ser judíos que llegan a Estados Unidos, tienen que hacer negocio, crean un personaje que por mucho que se asimilara con Hércules, Sansón, etcétera, etcétera, no dejaba de ser un exiliado, ¿vale? Un refugiado político que llegaba a Estados Unidos, que tenía un nombre que era Kal-El, que Kal-El, yo la traducción más próxima que he encontrado en algún libro es de voz de Dios, ya el sufijo el creo que lo dice todo, suena ya lo suficientemente hebreo, sí, ¿no? Kalel, como Yorel, como Azazel, como muchísimos nombres bíblicos, etcétera, etcétera. Bueno, acabo de decir el de un diablo, perdón. Entonces, ahora veremos la parte crística de Superman. Pero bueno, va un poquito por ahí. Pensad que es un enviado de los cielos, que tiene una misión de salvarnos, etcétera, etcétera. Versiones de cómics tenéis mucho, tenéis abajo a Flash, a la izquierda, que lo tenéis aquí con el rayo, que no deja de ser Mercurio o el dios Hermes, ¿eh? El mensajero de los dioses, con las alitas y el mismo casco que llevaba Hermes. Por lo tanto, lo tenéis ahí, igual que muy parecido a las de Submariner, tenéis ahí la antorcha humana. Entonces, también la parte primigenia de muchos cómics o de muchos superhéroes tenía que ver con la naturaleza. Es decir, Submariner como un ser acuático, la antorcha humana como un ser de fuego. Entonces, veréis que esto en los Cuatro Fantásticos es muy evidente. La chica invisible sería el aire, la cosa sería la tierra, tenéis el fuego y Mr. Fantástico, que es el hombre, se llama Mr. Fantástico. Yo creo que llega con que se llame así, creo que es bastante evidente. Otro día es que hemos tenido a lo mejor este tipo de charlas, pero respecto al tema de género, que da para mucho. ¿Vale? Preguntan por aquí, alienígena de otro planeta. Aquí se activan los poderes, sí. Aquí con el sol, la diferencia entre el sol rojo y el sol amarillo. Pero bueno, Superman tiene su punto. Conste que estamos hablando de la América de los años 40, aparece Wonder Woman. ¿Conocéis el origen de Wonder Woman? El corpiño que se ponía. Realmente es que Moulton Marston, el creador de Wonder Woman, tenía una relación muy curiosa con dos mujeres. Es decir, no vivían pareja, era un trío, que en aquella época era una cosa bastante curiosa. Les gustaba el bondage, por eso lo del lazo de la verdad de Wonder Woman, y además fue el primero que creó una máquina de la verdad. Por eso lo del lazo de la verdad. Una máquina de la verdad, que decir, se le ponían unos electrodos, medían cómo respondía el corazón, entonces hicieron una primera máquina para detectar la mentira. Entonces, todo eso que vivía este señor lo puso en los cómics. Entonces hubo gente que se quejó porque, claro, Wonder Woman tenía ese puntito de bondad. Yo no sé si visteis algunos de los dibujos primeros de Wonder Woman, ¿no la conocéis? Vale, pues había mucha gente atada, mucha gente rompiendo cadenas, muchos cachetes en el culo, o sea, cosas como muy con un trasfondo sexual que llegó este Frederick Bertham, que el nombre real es más, de hecho es de origen alemán, este señor, entonces se quejó, por ejemplo, de que Superman era un hereje, de que esto era una herejía porque parecía Cristo resucitado, no iba desencaminado, yo no veo la herejía por ningún lado, pero bueno, no iba desencaminado, se quejó de Wonder Woman con cierta razón, aunque tampoco pasa nada, y de Batman y Robin por un homoerotismo un poquito marcado. ¿Vale? No sé si va desencaminado, no sé cuál era, desde luego parecerlo, puede parecerlo. Pero lo que consiguió es que muchísimos cómics se quemaran en las escuelas. Se invitaba a los niños a traer los cómics y vamos a quemarlos. Entonces se quemaron unos cuantos alotes. Y aquí es donde vamos a dar ya un salto hacia las mitologías. ¿Conocéis estos, el pueblo Yanomami o Yanomamo? No. Vale, Amazonas, Sudamérica. Entonces estamos hablando de ritos selváticos. Entonces lo que ocurría, ¿os acordáis de lo que os dije del camino del héroe? Aquí sucedía de otra manera. Bueno, no, sucedía de la misma. Realmente lo que hacía la gente era, con pequeñas variaciones, era drogarse, ¿vale? No es una droga recreativa, era una droga para transformarse
en un animal, en una especie de animal de poder. Cuando se transforma, cambia, uno, tu fuerza física, si te lo crees y estás sugestionado, cambia, ¿vale? Tampoco sientes dolor con la droga, cambia tu estado, digamos, anímico, puede cambiar tu personalidad y entonces hay una especie de viaje ritual. En este caso, por ejemplo, imagínate que te transformas en jaguar o alguna cosa por el estilo, hay un viaje que normalmente es un viaje onírico, puede ser al subsuelo y te enfrentas a animales tónicos, es decir, del subsuelo, que suelen ser reptiles y están asociados a mujeres en muchos casos. Sobre todo en Europa tenemos casos, pero clarísimos. Otro día hablaremos de Tormenta y de Wonder Woman porque todo esto luego lo hablamos un poquito de eso. Pero bueno, el caso es que al final lo que hace es enfrentarse a un animal, a una némesis, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, a alguien que se transforma en jaguar y se enfrenta pues a un caimán, a una boa o algún tipo de reptil, ¿vale? La araña, curiosamente, en este pueblo había una araña roja y azul que al parecer sí es un personaje positivo. En América, en muchas culturas, por ejemplo, Intomi, en los indios de Centroamérica, en Norteamérica, sí que es un personaje positivo. Incluso Anansi, no sé si conocéis el trickster Anansi africano, ¿sí? Vale, es un dios araña, una especie, bueno, no es un dios, es un trickster, está ahí a caballo, ¿vale? Entonces sí que puede ser un animal positivo. Entonces, todo esto que estáis viendo aquí y que se enfrentan además en un tiempo mítico, el tiempo mítico, no sé si conocéis mucho, lo explico, es un tiempo que está fuera del tiempo. Cada vez que se narra una historia, un mito, se supone que en alguna parte se está reviviendo. Es como volver al inicio y darle forma y darle vida otra vez. Entonces, ese tiempo mítico está sucediendo siempre. Y cada vez que alguien recuerde ese mito, va a volver a suceder. Es un poco como en la historia interminable, lo de no perder fantasía. Va un poquito por ahí. Entonces, ese tiempo ajeno a todo. ¿Con quién podemos relacionar esto perfectamente? Bueno, con Spider-Man. ¿Vale? Entonces, Spider-Man tenemos ya un patrón que cambia muchísimo, es un poco el antihéroe, a pesar de lo que estábamos hablando. Superman desciende de los cielos, tiene la misión de salvarnos, es hijo de aristócratas, de gente importante, de la casa de él. En cambio, Spider-Man es un chaval huérfano que vive con su tía, que es un don nadie, que es un chaval flaquito, delgado, estudioso, un ratón de biblioteca, y que se va a transformar en un animal que es muy poco frecuente para un occidental. Sé que estamos en Estados Unidos, pero escogen la araña para darle forma a su personaje. ¿Vale? Entonces es un personaje muy dramático que vive muy mal y entonces aquí sí que sucede todo el proceso que hemos hablado. Lo primero que pasa es que en lugar de una droga mágica, que puede ser pues algún tipo de hongo alucinógeno, lo que le dan es una araña radiactiva que le pica y adquiere los poderes. ¿Qué hace Spider-Man cuando adquiere los poderes? Cambia de personalidad. Entonces cada vez que Spider-Man se pone la máscara, cambia. Entonces, de ser un chaval tímido, apocado y ay, que me va a salir todo mal, tiene muchísimo más sentido del humor y es capaz de enfrentarse a cosas que antes no hubiera podido enfrentarse. El patrón es el mismo. ¿Qué hace? Pues enfrentarse a un reptil, ¿vale? Sin más. Entonces, lo que hace aquí es no solo se enfrenta a él después de transformarse, ponerse la máscara y tomar la droga, sino que además tiene que bajarle las alcantarillas. Entonces, yo os he puesto por aquí no sé si lo pone, un número muy particular. Entonces, este de Stan Lee y John Romita, que sea del 67, la historia se ha reproducido 1 millón de veces en los cómics de Spider-Man. Una y otra vez. Entonces, al final el patrón es el mismo. Y ahí es donde vamos a lo que os decía del tiempo mítico. Y esto no lo digo yo, lo dice Humberto Eco. Humberto Eco suena el nombre de la rosa y todo este tipo de libros. Yo lo que hago en todas estas majaderías que hago yo, al final lo que hago es seguir a Humberto Eco, porque un día leí Apocalípticos Integrados, que es una maravilla de libro que recomiendo mucho y que decía eso. Cada vez que Superman acababa una historia, por lo menos el primer Superman, acababa en el mismo punto donde empezaba. He salvado a la ciudad, me voy, me olvido de vosotros hasta el mes que viene. Vas al kiosco y empezabas en el mismo punto. Superman estaba en Metrópolis, había un problema, lo resolvía, devolvía el orden al mundo. De eso van los mitos. Entonces en Spider-Man pasaba exactamente lo mismo. Es la misma historia, distintas versiones, con distintos personajes. De hecho, aquí precisamente lo gracioso es que el malo es el doctor Connors, Kurt Connors, y entonces Spider-Man lo salva también, lo mete como una especie de pupa, como si fuera una mariposa en plena metamorfosis. ¿Vale? Y de ahí lo saca y lo cura no con magia, sino con la magia actual de los mitos, digamos, superheroicos, que es básicamente pues la ciencia. Entonces aquí el proceso se ha repetido exactamente igual, exactamente igual. ¿Qué tiene de gracioso Spider-Man? Hombre, yo por comentar así temas
que se va un poco a la filosofía o a la ética, así que tengo ahí un par de apuntes, pero lo primero, yo creo que es que no es hijo de nadie, es decir, es un chaval muy normal que no tiene nada que ver con otros héroes. Por ejemplo, si pensáis en DC Comics, cuidado al experto, hay muchos, por lo menos los primeros, que suelen ser aristócratas. Es decir, Batman es hijo de ricos. Superman es hijo de una raza increíble alienígena y viene aquí con la misión de salvarnos. Sin embargo, hay muchos héroes de Marvel que al principio pretendían ser más normales. El Capitán América era un tío también muy flacucho, que lo único que tenía era una voluntad de hierro. Spider-Man también era un chaval muy normal. Entonces, muchos de los primeros héroes van un poco en esta línea. Tenían un punto más trágico y un punto más humano. Tenían más debilidades. Esto es lo que se ha vendido siempre o Stan Lee nos quiso vender. No significa que no los hubiera también en DC Comics o que no los hubiera en Marvel. También Tony Stark es hijo de, y muchos otros. Entonces, va un poquito por ahí. Voy a hablar más de DC Comics y de Marvel Comics por una razón muy sencilla. Cuando hablamos de mito, hablamos del arquetipo, del inconsciente colectivo que hablaba Carl Gustav Jung, no sé si lo conocéis, con toda su psicología, que seguía todo el tema del héroe, como Otto Rank, como Freud. Entonces estudiaron mucho el tema del héroe. Y sí que hablaban de que hay un inconsciente colectivo. Es decir, tenemos una serie de referencias culturales que son más o menos comunes a todos. Y los mitos lo son, porque hay muchísimos mitos que si no se conocían es que tampoco prosperaron y no fueron a ninguna parte. Hay otros que sí lo son. De hecho, si pensáis en Thor, hoy en día Thor sigue vigente. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo. No significa solo que se vendan camisetas de Thor o películas de Thor o que aparezca un tío que vende mucho, que es un más que un superhéroe, es una especie de surfista australiano perfecto, ¿vale? Pero funciona. Es decir, a los niños todavía se les está vendiendo una ideología, una moral, una manera de actuar como héroe que, que está fatal. Porque, ¿no? ¿Puedo hacer pequeños spoilers? Es necesario. ¿Sí? Visteis Vengadores, Endgame. El Thor noble, supuestamente, que aparece en los cómics, nunca hubiera decapitado a Thanos. No sé si estáis de acuerdo. ¿Eh? No lo hubiera hecho. El Thor de los cómics no lo hubiera hecho. Nunca hubiera matado a un enemigo caído. Eso es totalmente absurdo. Sin embargo, por eso os digo que todo es una evolución, si lo hubiera hecho el Thor de la mitología nórdica. ¿Conocéis la mitología nórdica? A mí un mito de Thor que siempre cuento porque es rápido. Va Thor por el bosque, se encuentra un gigante, el gigante le dice, soy más fuerte que tú. Thor coge su martillo y le rompe la cabeza. Que más o menos este es el resumen extendido, ¿eh? O sea, tampoco hay que... Bueno, no, luego un poquito más, pasan más cosas. Buenas tardes al recién llegado. Ahí no me vas a ver. Muévete un poco. A eso me refiero. Ha habido una serie de personajes que como arquetipos funcionan, están ahí. Entonces el Thor mitológico no tiene nada que ver con el Thor de los cómics, que no tiene nada que ver con el Thor de las películas. Sin embargo, sigue su evolución. Están ahí, no se van. Por eso digo que hay arquetipos, formas o personajes que de alguna forma, pues oye, se mantienen. ¿Vale? No me lío más. De aquí sí que hay un par de cosillas que me interesan. Una es el utilitarismo, que sería el buscar la máxima felicidad para el mayor número de personas, con todo lo que eso significa. En el caso de algunos héroes puede significar, por ejemplo, matar por el bien de la sociedad. El Punisher, el castigador, también de la Marvel, se va a cargar a narcotraficantes. No se va a cortar un pelo, va a matar. Lobezno, Hugh Jackman, también va a matar gente. Sin embargo, Spider-Man, no, Spider-Man va a hacer precisamente. Sí, me están por aquí, me están hablando de Thor. Estoy de acuerdo, creo que estamos de acuerdo por aquí con Rafaela, no sé. Eh, bueno, esto va un poco por aquí. Spider-Man precisamente lo que hace son sacrificios. Es la diferencia entre héroes que sí, se ponen en riesgo. No es tanto, el castigador no lo tenemos tanto como un ser sacrificado, pero Spider-Man sí. Lo que está haciendo es constantemente poner en riesgo su propia vida. Por eso es un mito, porque está haciendo cosas que se van todavía ya más de madre de lo que haría una persona supuestamente humana normal, que sería lo que se llama supererogación. No sé si conocéis el término, pero sería algún tipo de acto por el bien de los demás, un acto moral, una decisión propia, donde pones en riesgo incluso tu integridad, puede ser tu integridad psíquica, moral o directamente en riesgo tu propia vida. Es decir, si tú no acometes ese acto para hacer lo que sea, nadie te podría decir, oye, mira, me hiciste mal. No, todos suponemos que no podemos arriesgar nuestra vida cada día. Y este es uno de los puntos de Spider-Man que tiene su gracia, que es esa lucha constante contra
la tragedia, el estar siempre sin un duro, acabar mal a final de mes, tener que cuidar a su tía, y eso es lo que hacía como superhéroe algo un poquito más interesante. Hay mucho más. Yo por eso lo llamo el SOTUS. Es un superhéroe ontológico totémico utilitarista supererogatorio. Creo que así ha quedado claro. ¿Hay alguna duda? Creo que es obvio. Es totémico, es su ontología como ser. Es un ser totémico que busca la felicidad de todos arriesgando su propia vida. Entonces es un héroe muy sacrificado. Y aquí es donde viene una parte importante que estaba en los cómics de Straczynski. No sé si alguien los conoce, pero aparece un personaje que se llama Ezequiel, que es el que tenéis a la izquierda, ese tío con los brazos grandes y las manoplas así, este señor de barba blanca. Siempre un señor de barba blanca viene a conducirte por el camino correcto. Insisto, Gandalf, Dumbledore, Papaptufo. Todo, vale todo lo mismo. Bueno, pues aparece un día este señor y hay un cómic fascinante donde dice que, mira, lo único que hizo la araña radiactiva es despertar algo que tú ya tenías dentro. Es un poder de un personaje mitológico que ya hemos comentado, que es precisamente Anansi, que es un personaje, es un trickster. El trickster es el embaucador. Es como Coyote en Centroamérica, es como Loki en la mitología germánica, o como Sun Wukong, también conocido en los cómics más actuales en el manga como Son Goku, que son todo tricksters, es decir, son timadores, son personajes más o menos humorísticos, más o menos malos, que hacen todo en su propio beneficio, pero siempre la cagan, siempre les sale todo mal y al final el beneficio es para los buenos en la película. Entonces Anansi va un poco en esa línea. Por eso Spider-Man también tiene un punto tragicómico, ¿eh? Y lo curioso es lo que decías, mira, tú dependes de Anansi para el poder, para dar, por eso digo que hay muchísimas referencias mitológicas, porque si lo pensáis, y creo que tenía bastante razón, aquí Straczynski le da, no sé si se pronuncia Straczynski, es un nombre muy raro, lo damos por bueno, aceptamos barco. Pues la cuestión es que si lo pensáis, la mayor parte de enemigos de Spider-Man, los históricos, son todo tótems. Entonces tenéis ahí el lagarto, buitre, camaleón, rino, el avispón o la avispa, el doctor Octopus, también conocido como doctor Pulpos, por traducción así de andar por casa, y la gata negra, que es uno de los amores de Spider-Man. Entonces al final de lo que hablaban es que incluso en los cómics, entonces nos lo dejó Straczynski muy claro, que hay una serie de páginas que eso es un metacómic de superhéroes. Es decir, mira lo que pasa, si pasa con todos. Bueno, estos serían algunas de las escenificaciones aquí de Spider-Man conociendo a Nancy y todo este tipo de cosas, la araña, una especie de araña mística, etcétera, etcétera. Y esto es un poco lo que nos decía Straczynski. Ahí tenéis al Doctor Muerte contra el Doctor Red Richards, es decir, guerra de cerebros con unos tipos con una soberbia, los dos tremenda, es decir, ciencia contra ciencia. El Doctor Doom también le daba la magia, era un poco como Newton. ¿Sabéis que Newton le daba la alquimia? ¿Sí? Sí, eso lo sabíais, ¿no? Lo de Isaacus Newtonus, va Isaac Newton un día y dice, voy a poner mi nombre en latín que mola más. Y entonces era Isaacus Newtonus. Y empezó a jugar con las letras y le salía Jehová Santus Unus, es decir, soy el elegido de Jehová. Entonces eran cosas que le daban a Newton así, pues un domingo por la mañana. Esto, en ayunas es lo que tiene el vino. Newton, soy fan, ¿eh? Por todo lo de Newton, por la parte buena y por este tipo de cosas. Dioses nórdicos, pues ahí tenéis a Thor dándose pues, de martillazos con su hermanastro, Trickster, que no es un dios, los Tricksters son personajes a medias, en este caso es hijo de un gigante, una especie de náyade germánica, y el Capitán América pues zurrándose con nazis. Y tenéis a Cráneo Rojo con su esvástica. Entonces siempre hay como digamos un contexto que dirige al cómic. Por eso muchas veces es muy raro cuando estáis leyendo algún cómic de superhéroe y hay personajes que no cuadran. A mí hay veces buenos, malos y grupos que no me acaban de funcionar. Pero bueno, eso es una cuestión personal. Y luego está un punto que a mí me gusta mucho de Spider-Man, que no se da tanto en otros personajes, que son los malos. Entonces, al margen de que son todos tipo tótem, son todos potencialmente buenos. Digamos que han caído al lado oscuro, han tomado malas decisiones. Por ejemplo, el lagarto, ahí a la derecha, Kurt Connors, lo que hace es con esa droga que se mete, porque está manco, dice, me meto aquí genética de reptil para que se me regenere, y claro, se le va un poco la cabeza. Doctor Octopus, vemos que en las películas también tiene un momento, digamos, de cierta epifanía, dice, bueno, me voy a hacer bueno, voy a retomar los buenos hábitos, ¿vale? Y arregla todo un poquito al final. Pasa con Harry Osborn, pasa con Electro, que todos toman malas decisiones y que hay momentos donde pueden dar un paso atrás. Por eso aquí es uno de los grandes elementos del mito. El mito se aleja mucho de ciertas religiones y de ciertas ideologías porque el mito suele ser mucho más abierto. Aquí es donde entra la parte de la ética,
que es en el que el mito propone el que tomes una decisión. Vale, cuando estamos leyendo, por eso sí que me parece importante y depende de cómo se lea una novela. Es probable que os parezca importante aquí leéis novela, vivís la novela, quiero decir, te pones en el lugar de la persona, lloramos con las novelas, pero también aceptamos que tomen buenas y malas decisiones. Podemos llorar porque ha tomado una mala decisión. Hay gente que lee los cómics con la misma intensidad. Normalmente siempre se piensa que es algo infantil o es algo juvenil y no estoy de acuerdo. Si esto ha madurado muchísimo es porque es un producto que empezó en los años 30 del siglo pasado, es decir, esto tiene 100 años. Algunos de los personajes que hemos visto tienen más de 100 años. Ya ha evolucionado la sociedad y mucha de esta gente que empezó leyendo cómics cuando tenía 12 años, a lo mejor en los años 60, en los años 70, pues ya son adultos hechos y derechos, que hay jubilados que leen estos cómics porque es lo que han vivido toda la vida. Entonces, se ha adaptado. Ahora mismo podéis encontrar material para niños, material adolescente, muy bueno alguno, otro no tanto, y luego material para adultos dentro del cómic de superhéroes. ¿Vale? De las películas ya no estoy yo muy seguro qué camino está tomando. Ahí podríamos debatir. Pero bueno, no sé si se entiende un poquito por dónde voy. Creo que es bastante claro. También decía alguno, no sé quién le decía no sé, era Harlan Ellison, me estoy confundiendo, un autor de ciencia ficción, que le preguntan, oye, pero la ciencia ficción es seria, es buena literatura. Y dice, si un 10% son obras maestras. Y dice, bueno, pero entonces el 90% restante, dices, no, mierda. Pero entonces eso no habla bien de la ciencia ficción. Dice, no, no, habla bien y mal de toda la literatura. Del 10% de la literatura es una maravilla, el 90% restante es basura o cosas simplemente para pasar el rato. ¿Vale? Entonces ahí es donde tenemos un poquito que seleccionar. Por eso vuelvo a insistir en el estado de naturaleza de Rousseau. Todos somos buenos por naturaleza, es el estado el que nos corrompe. Y esto con el señor Jacques Rousseau le doy la razón con los cómics de Spider-Man. Aquí sí que hay momentos para que uno cambie un poquito su elección. Respecto, esto lo hemos trabajado en algún taller que hemos trabajado ciencia ficción o superhéroes con el tema de género y evidentemente los tótems femeninos suelen ser o aves, como en la mitología, se transforma en ave, que es un ser muy bonito, que vuela, pero que no dice nada, salvo cantar. ¿Vale? Y por supuesto el tema felino. Entonces tenéis la gata infernal, antes ya visteis a la gata negra, y a Tigra, y a Catwoman, y a todo esto. ¿Vale? Y por supuesto brujas. La bruja, que la bruja realmente es hija de Hécate. Esto me encantaría poder hablar de Wonder Woman y la última, la de Absolute, con Hécate, porque es maravilloso. Sí que son diosas tónicas, es decir, parten del subsuelo, son diosas de la muerte y de la vida, son de los ciclos, digamos, dionisíacos, a lo mejor las vacantes, este tipo de personaje. O Perséfone, que lo que hacen es estar la mitad del año bajo tierra y cuando llega la primavera salen hacia afuera. Es decir, es al mismo tiempo muerte, resurrección y suelen ser personajes hermosos y al mismo tiempo terribles. No sé si conocéis a Hela, la diosa de la muerte nórdica, que la mitad de la cara es una mujer joven, hermosísima, y la otra mitad pues está en estado calavérico de putrefacción. ¿Vale? O sea, da bastante yuyu. Entonces va un poquito por ahí. Y tiene las brujas, tenéis a Anna Taylor-Joy, que tiene la película de los nuevos mutantes, personaje de Magic que es maravilloso. La película no ha trascendido, una pena, tampoco que sea una maravilla, pero a mí me recuerda a mis tiempos de tener 12 años. ¿Qué quieres que te diga? Sin más. Este es uno de los puntos de por qué las mujeres en estos cómics afortunadamente se le está dando una vuelta. Pero la mujer era, digamos, lo que se dice un actante en temas de literatura, es decir, un personaje que está ahí cumpliendo una función. En este caso, cuando muere Gwen Stacy, es simplemente para decir que el año 60 y pico, no, 70 y algo, perdón, ya tenía Spider-Man así unos años de vida y dicen, tenemos que darle un poco de vidilla, tenemos que hacerlo más dramático, tenemos que hacerlo más adulto. ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué se nos ocurre? Pues matar a su novia. Claro, muy dramático. Entonces, ¿cuál es la función de muchas mujeres en estos cómics? Ser novia de, ser mujer de, ser hija de, este tipo, lo que sea de. Entonces va un poquito por ahí. Entonces, de hecho, es bastante gore esto, bueno, nos da bastante mal rollo, conocéis un poco, igual conoces la escena esta, ves que la tira es el Duende Verde que la lanza en Brooklyn, ahí, no me acuerdo cómo se llama este puente, puente Brooklyn. Entonces Spider-Man lanza la red para cogerla, suena el sweep de la red, ¿no? De cómo lanza, pero si veis ahí al lado del cuello de Gwen Stacy hay un snap. De hecho, perdón, pues así sonó. Lo que está diciendo es que se le partió el cuello. Entonces Spider-Man, rescatando a su novia, se le parte el cuello. Entonces, esto es uno de los puntos también que cuando se quisieron hacer adultos muchos cómics, el intento era básicamente
eh, hacerlos más duros, que hubiera más muertes y militarizarlos. Entonces, esto normalmente es hacer algo más adulto. No tiene sentido, no tiene por qué. No veo la razón de. De hecho, no veo tampoco por ejemplo, cuando apareció X-Men, la película del 2000, por ahí, o 2002, no me acuerdo. Los trajes sí que parecían un poco más los del principio, pero tenían un aspecto como más militar. Yo sigo sin entender mucho eso, porque si hay algo de mitológico en todo esto, es que los superhéroes son símbolos. Intentar hacerlos reales me parece extraño. Yo personalmente, por ejemplo, no disfruto del Batman realista en el cine porque me parece el tipo menos realista del mundo. Es un símbolo. Es un demente que tiene un problema con los murciélagos y la muerte de sus padres, se disfraza de murciélago y va por ahí. Es un símbolo totalmente, digamos, además muy del 19, con este rollo gótico, entonces no le veo mayor. Es algo personal. ¿Cómo vamos a decir? Déjame ver, porque yo tengo aquí millones de cosas. 42. Muy fatal. Superman. Superman, figura crística. Es anunciado por una estrella, vive en un palacio de cristal. Esto representa, digamos, el cielo. Habla con su padre muerto, ¿vale? Que se le aparece ahí en muchas versiones, cómics, etcétera, etcétera. La figura, aquí no está en cruz completa, pero digamos el estar en cruz con el sol detrás en el cielo es muy habitual, viene para salvarnos, obra milagros, es un dios solar, esto lo dejamos, el que tenéis a la derecha, para otro día, esto es de la serie Smallville, capítulo 1, aquí tenéis a Clark Kent, que se sitúa justo delante de una tumba, veis ahí las alas de ángel, se ve, ¿no? Perfectamente, que el mensaje es clarísimo. Resucita a Lois Lane, muere, lo mata un bicho que se llama Juicio Final, resucita a los 3 días, pero en las películas, en los cómics, todo. De hecho, aparece el mausoleo abierto y no está su cadáver. ¿Vale? Por supuesto, a los 3 días de morir. Se va al cielo, habla con su padre, vuelve, el padre adoptivo. Por lo tanto, es un dios así un poco extraño. Se resucitan 3 formas diferentes. El que veis ahí de metal es negro, por lo tanto ese sabemos que no puede ser el verdadero Superman. Al final estas cosas siempre pasan. Y bueno, al final aparece el que tiene que ser, pero bueno, aparece Kingdom Come, que es otro cómic posterior, para que veáis todas las referencias, digamos, crísticas que tenemos en este personaje. Kingdom Come es el venga a nosotros tu reino del Padre Nuestro. ¿Vale? Se habla de la segunda venida de Superman en este cómic, entonces tenéis todo eso. Las mujeres no pasa lo mismo. Superman salva al mundo. Supergirl en el año 84, 86, por ahí, que es esta película, salva a su pueblo. Esta era un poco la diferencia del tema. ¿Cómo? Porque una bruja consigue que ella se enamore del chico, el capitán del equipo de fútbol, que además es tonto. Entonces, este tipo de cosas que pasan de teleserie un poco adolescente de más. Entonces, por eso digo, jugamos con estos referentes de otra manera. La Capitana Marvel lo teníamos, ¿vale? Para que fuera una Mesías, pero el Mesías nunca es en los cómics una mujer, porque no funciona el patrón, el arquetipo no funcionaría. Cuando aparece aquí el personaje de Capitana Marvel y llega a la Tierra, nadie sabe que ha llegado. Quiere decir, está en la sombra, ni siquiera tiene el traje y tal. ¿Por qué saco la camiseta de Nine Inch Nails aquí? Porque es la que se pone en la película. ¿Visteis la peli? Llega, está en el tiempo, digamos, la película sucede en los años 90. Estaba de moda este grupo, rock industrial, maravilla, Nine Inch Nails, los clavos de 9 pulgadas, las uñas de 9 pulgadas. Entonces siempre se pensó si el nombre del grupo tenía que ver con los clavos de Cristo. Y Trent Reznor nunca lo negó. Por lo tanto, me parece un guiño a decir, bueno, no podemos decir que sea una Mesías, pero tiene ahí un pequeño guiño. Esto para que veáis el nivel de fricada. También porque Nine Inch Nails, tal cual están en las letras, si veis el tetragrámaton al lado ahí judío, veis las últimas letras de ahí abajo, pero ¿por qué ocultar? Si lo voy aquí a ocultar, ¿qué pasa? Mira que estoy hecho una máquina yo de la tecnología. Las letras de abajo yo creo que se parecen bastante a las letras de Nine Inch Nails, ¿vale? Llámame loco, pero algo tendrá que ver. Viva la conspiranoia. Seguimos. Volvemos. Diosas tónicas. La primera diosa mánica, hablamos de Frigg, de Freya o Friga, probablemente fuera la misma y es una diosa tónica, es decir, de la muerte, la resurrección, muy hermosa, lo que quieras, pero de ciclos de vida y muerte. Por lo tanto, era la diosa probablemente del sol y de la lluvia. El sol suele ser masculino en todas las culturas. En la germánica no. Sol se llama sol en germánico. Y era una mujer. Entonces, Friga, esa primera diosa, era la diosa de la lluvia. ¿Qué sucede cuando empiezan
Claro, esto es prehistoria, no estaba por escrito. Cuando se empieza a transcribir todo esto, llega el cristianismo y dice, no puede ser. Entonces le tenemos que dar los poderes de la resurrección y de la vida, ¿a quién? A Thor. Y entonces Thor es el dios de la lluvia. Aparte de dar martillazos a gigantes, pues le roba el punto. Por eso hubo una polémica, creo que bastante grande, cuando en el cómic el martillo de Thor pasa a Jane Foster, a una mujer, y la mujer adquiere los poderes de Thor. Pues creo que es justicia poética. Creo que eso también había que decirse. Ya se hizo lo OPS, no nos da tiempo a hablar de los What If. Y aquí es donde, y por eso hoy me he puesto la camiseta de Kill Bill. Ya sé que está un poco vieja, pero está la camiseta de Kill Bill. ¿Visteis Kill Bill? Ahí es donde, creo, si no sé, es en Kill Bill, no sé, uno o dos, que hablaban y decían aquello de que Superman en realidad, el alter ego de Superman es Clark Kent. Entonces lo que está demostrando es como un ser superior ve a la humanidad. Es decir, como unos pobres tímidos, desgraciados, que siempre es el último en llegar, el torpe, entonces se hace pasar por un humano normal. Y Clark Kent pues, es lo que es. Un tipo más bien torpón que no es capaz de hacer las cosas del todo bien. ¿Eso no lo habéis visto en Kill Bill? Aquí es donde tenemos que ver, separar obra y autor. Yo Kill Bill me quedo con... Me gusta Kill Bill por Uma Thurman, no por las últimas maravillas que se le ha ocurrido soltar a Tarantino. Eso lo dejamos para otro día. Sí que hay un cambio, y hay un cambio muy grande en el último Superman. Vale, se está hablando de que es woke. Superman está actuando como siempre actuó Superman. Es decir, con una propuesta angélica. ¿Qué hace? Salvar gente de guerras. De lo que siempre nos hemos quejado es de que Superman lo único que hacía, y lo decía Humberto Eco en su libro, era primero proteger la propiedad privada. Entonces era americano en ese sentido, era un liberalista, era liberalismo económico. Sinceramente, no creo que fuera mucho más allá. ¿Qué pasa? Que con el tiempo va haciendo más cosas. Y es con este Superman del que tanto se ha quejado en el cine, que lo que ha hecho es evitar una guerra. Lo que pasa es que es una guerra en el tercer mundo. Y no hay blancos matando a gente que no es blanca. Esto se montó un guirigay tremendo. Y a la gente le parece fatal. Con lo cual, lo único que podemos decir es, no habéis entendido Superman. No habéis entendido a Thor. No habéis entendido a los superhéroes para nada. No sé si estamos de acuerdo. Que es algo que está pasando en el Absolute. Ahí no lo sabéis que dentro del universo superheroico hay muchas realidades, hay realidades alternativas, universos paralelos, y cada cierto tiempo hay reboots, de que para generaciones nuevas se lanza un nuevo personaje. Es decir, es el mismo, pero con variantes. Y el nuevo Superman, el Absolute, me encanta el Wonder Woman, el Absolute. Hoy no tendríamos que dedicarle una tarde entera. Y el de Superman me pareció que al final era lo mismo que pasó en los 90. Vamos a poner un tío un poco más violento, traumado, que reparta galletas como panes, por no decir otra palabra, y más musculoso. Aparece la madre de Superman, que es un pibón increíble, una mujer tal con una metralleta que no cabe en las viñetas. Y entonces yo me extraño, digo, hemos vuelto a los 90. Esa parte no me gusta. Y sin embargo veo por dónde va el desarrollo y sí me está gustando. Porque este Superman sí está en un mundo que es muy violento, que es el actual, con un Estados Unidos donde hay una corporación, digamos, económica, ¿vale? Grandes empresas que son los que gestionan todo, han fagocitado a la política y Superman ahora ya no es el refugiado que nos llegaba judío. Ahora es el exiliado, es el refugiado en todos los sentidos. Y esto que a algunos les sonará, pues estamos hablando del refugiado de Hannah Arendt, refugiado político, el que queda aislado, el que destrozan su personalidad, el que tiene que hacerse un hueco, el que tiene que pasar desapercibido, y tiene mucho que ver con el exiliado de Zambrano, que es la parte mística, es la parte que tiene que ver con estamos desarraigados de todo, de un país, de una cultura, de un territorio e incluso un desarraigo espiritual. Acordaos que Superman no deja de ser un personaje absolutamente cristiano, que es la caída de una especie de Jesús en la tierra que viene a salvarnos. Vale, por eso este nuevo Superman sí que tiene también toques que vienen mucho de la filosofía, pero no de filosofía mucho más contemporánea. Y aquí es donde os dejo todo el punto. Aquí es liarla un poco. Para mí el primer Superman era la diferencia entre heterónomo y autónomo. Heterónomo sería los niños, cuando no son capaces todavía de ver el punto de vista de los demás, se dejan llevar por lo que les dicen y siguen las normas a rajatablas. Este nuevo Superman es más autónomo, un sentido kantiano, en la medida en que toma decisiones morales pensando en los demás. En si esa obra de tal modo que la máxima de tu voluntad, si pudiera ser principio universal, es decir, si es bueno para todo el mundo. Antes Superman era como el Capitán América, eran americanos. Sin embargo, con el tiempo sí que han incluso rechazado la nacionalidad americana. Ahí sí que hay una autonomía moral tremenda. ¿Vale? Por eso pongo ahí lo del a priori, deontológico. Esto no nos da tiempo. Deontológicos que actúan por deber. En lugar de ser utilitaristas, Spiderman, fuera bromas, también el deón, deber en griego, sería un poco el deber que se impone. ¿Vale? Por eso este nuevo Superman sí que es muy interesante.
mucho más de lo que me parecía. Y lo que estamos haciendo un poco, por meter más material filosófico al que les interese, intervención, yo creo que la novia del personaje muriese a manos del villano, como que siempre el héroe salvaba a la damisela. Aquí estamos de acuerdo y nos dicen también que el Superman de Zack Snyder ha hecho mucho daño a la imagen de lo que realmente representa el personaje. Pues lo leo porque creo que viene muy bien. El Superman de Snyder mata, que es algo que Superman nunca haría. Hay personajes que no deberían hacer ciertas cosas. Thor no mataría a un héroe caído, o a un villano caído, perdón. Superman no mata. Y esto es algo que hizo Snyder que me parece rotísimo. Se parece mucho a los Supermanes que os puse antes que resucitaban. Hay uno que es como un ángel vengador, que suelta burradas como yo bajo de los cielos para ser el alma vengativa. Unas burradas que soltaba tremendas. Claro, no era el auténtico. Se me parece un poquito al de Snyder. Hay momentos que se le va un poco la pinza, es muy callado, un poco agresivo además. Entonces, el elemento aquí que nos interesa, ahí veis al Hermes griego y veis al Hermes de DC Comics, que sería Flash. Lleva el mismo estilismo de casco, ¿vale? Y todo eso. Hermenéutica sería la interpretación de los mitos. Se dice, cosa que no está demostrado, que lo de hermenéutica viene de Hermes, como el transmisor, digamos, el mensajero de los dioses, y es el que interpretaba los mitos. Era la forma de interpretar los mitos, era la hermenéutica. Pasa a ser la exégesis bíblica y con el tiempo, ya hablamos del siglo XVIII, XIX, XX, no es solo la interpretación de mitos, de religión, sino de cualquier texto, incluso de la realidad. Es la intención de ver siempre el tema de la realidad. Si os pongo ahí lo de círculo hermenéutico es porque habla de algo muy interesante, que es que ya nada lo vamos a leer de forma virgen. Nadie de aquí, si alguien no ha leído el Quijote, es más, nadie que haya leído el Quijote de los que estáis aquí ha leído el Quijote sin saber lo que era. Todos sabemos lo que es, siempre hay un estudio previo y cada vez que se va leyendo, año tras año, siempre aparecen nuevas ideas sobre el Quijote. Esto es la hermenéutica, este es el círculo hermenéutico. Ser capaces de aportar algo nuevo a la lectura o la interpretación de un determinado texto. A estas alturas, Superman ha sido reelaborado 1000 veces. Es más, algo que se dice en el círculo hermenéutico es que incluso podemos descifrar cosas que nos dicen los textos que ni siquiera había pensado el propio autor. Entonces, va un poquito por ahí. Hacemos hermenéutica con los cómics. Así que Superman es un superhéroe utilitarista pasivo, ¿vale? Que goza de cierta eudaimonía, es decir, busca la felicidad de la gente. Es una eudamonía razonable. Por eso es lo que decía yo. El Superman antiguo va un poquito por ahí. Busca la felicidad de todos, pero de una forma pasiva. Es decir, dependía de forma heterónoma de la moral en la que vivía, que era la americana. Por eso hablo de eudaimonía razonable. La felicidad, pero dentro de unos parámetros muy claros de moral, es decir, de normas que tenían que aceptar los cómics. Vale, por ahí sí que hablo de la metafísica autocrática norteamericana, por hacer el chiste, pero básicamente era Dios. Sabéis que aparte los americanos el billete de dólar, ¿lo conocéis? En God We Trust, la pirámide de Weishaupt. Vale, o sea, al final lo que están haciendo es unir el dólar con la idea de Dios y de ser el pueblo escogido. Que es el billete de dólar, si lo estudiáis, y el Annus Coeptis y todo lo que está en latín por ahí, da también para dedicarlo un ratito. ¿Eh? Entonces va un poco por ahí. Voy a ir avanzando. Tema de ciudad. Lo digo porque, primero para que me dé tiempo un poquito a todos, que yo traigo mucho, a lo mejor es que me he pasado, que puede ser. La ciudad es el patrón de universo de muchas mitologías. Es decir, si nos vamos a la antigua polis, Atenas, patrona Atenea, entonces cada uno tenía su patrona. Y las cosas sucedían en la ciudad, sucedían en el pueblo, es el nivel de la tribu, es la medida de lo tribal, que es lo que podemos ver aquí. Entonces, lo que han hecho, cuando pasamos de la polis a la cosmópolis, es como metrópolis, es como hacer las cosas más grandes como representación del cosmos. ¿Vale? Por eso el primer Superman no dejaba de ser una ciudad americana y punto. Entonces todo esto va cambiando. Y tanto Marvel como, eh, como DC, el tema de la ciudad tiene una importancia enormísima. ¿Vale? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, bueno, veis, los cómics de la Marvel suceden en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, en determinadas ciudades que la gente conoce y que nosotros, aunque no seamos americanos al final, por las películas, los cómics y las series, digamos que la conocemos muchísimo. ¿Vale? Todos tenemos muchísimas imágenes en mente y las asociamos a un determinado tipo. Quiero decir, no es lo mismo el barrio de Brooklyn que de Broadway, que la zona de la Estatua de la Libertad. Entonces, de alguna manera, incluso nosotros, claro, si os digo Harlem, vale, ya tenemos una referencia emocional que cambia muchísimo. Tenéis, por ejemplo, a Daredevil, que es ese puntito rojo que está ahí, que se va a esnafrar contra el suelo y va a quedar chafado, pero al final lo tenemos ahí. Por eso Marvel sí que juega con este tipo de historias y DC
pasa de Smallville, ¿vale?, a Metrópolis, de la ciudad pequeña a un mundo que en realidad, por mucho que intentara ser Metrópolis, que se ve ahí, la gran ciudad, ese globo del mundo ¿cómo se llama el periódico de Superman? No sale ahora. ¿Cómo se llama? El Planet, claro, planeta, ¿vale? Entonces ya tenía ya esa escala planetaria y sin embargo tiene que ir cambiando. Es planetario ahora. El Absolute Superman sí que es planetario porque ya no tiene un centro fijo. Va por todo el mundo salvando gente, ¿vale? Gente normalmente con necesidades reales. Tenéis la Gotham de Batman, tenéis Central City de Flash, entonces todo eso va a estar ahí. Cada uno va a tener su ciudad, igual que Supergirl está en National City. Y luego tenéis maravillas, por ejemplo, entramos ya más en filosofía. No sé si conocéis aquí a Dani Lacalle. Dani Lacalle es un superhéroe que es una calle. Es decir, es un invento de Grant Morrison, que si no, o sea, yo animo a leer cosas de Grant Morrison, pues se le va mucho, pero es de una creatividad tremenda. Es una calle, además es queer, o sea, es que es trans. Es un personaje sin género conocido, género fluido, que se transforma en calle. Entonces es un personaje curiosísimo que ha quedado ahí, de la Doom Patrol, que ha quedado desconocido, que es un de los finales de los 80 o del año 90, por ahí. Entonces, sí que hay personificaciones que son maravillosas, que sí tienen que ver con personificaciones antiguas. Hay muchos eh, mitología, por ejemplo, Nix, la noche, o el sueño, Morfeo, que no dejan de ser personificaciones de algo. ¿Vale? En este caso tenéis a Daniel Calle, pero es que no es el único. Tenéis a Jack Hawksmoor, no sé si conocéis de Authority, que son unos superhéroes muy bestias, muy gore, hay sangre, que decir, provocan ese tipo de realidad que esperas de alguien con superpoderes, que decir, la van a montar gorda. Entonces ahí es fantástico el personaje porque también se comunica con las ciudades contemporáneas, modernas. Ves que tienen las manos y los pies como la huella de un neumático, hace un neumático de Michelin, y se transforma con ellas. Entonces ambos personajes están como una especie de comunión mística con un hecho muy importante, y es que ahora mismo todo digamos, el avance cultural, político, etcétera, etcétera, del ser humano surge en las ciudades, ya no es en el campo, ya no vivimos la naturaleza, todo depende de la ciudad. Y bueno, un poquito por ahí. Por eso sí que son personajes que ya tienen décadas de vida y que me parecen muy interesantes en este sentido. Jennifer Sparks, no sé si la conocéis, también de Authority, es la personificación algo así sería como el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, pero de cada siglo. Entonces, Jenny Sparks es el espíritu del tiempo del siglo XX. Entonces, por ejemplo, ahí la definen como hedonista superficial que oculta un fuerte sentido subyacente de la moralidad. Vamos, que la tía fuma, bebe y tiene una mala leche considerable. Muere cuando entra el siglo XXI y entonces ya no es Jennifer Spark, es Jenny Quantum. ¿Vale? Entonces ahí ha cambiado. ¿Qué pasa? Que Quantum, además, en el siglo XXI la adoptan Apolo, héroe solar, Midnighter, héroe lunar, que son gays. Entonces aquí estamos empezando a ver cosas que ya llevan unas décadas que para el gran público pasan desapercibidas porque no son vendibles, no forman parte del arquetipo, que es un poquito lo que da pena. Que este tipo de personajes estuvieron ahí desde hace muchísimo tiempo, pero no trascienden, no se le da la misma importancia porque si haces estos personajes para vender en el cine unos gays adoptando, eso en Estados Unidos, chicos, no va a vender, se van a quejar. Entonces es el tipo de cosas que todavía parece que no estamos preparados. Van entrando, ¿eh? Van cambiando las cosas y a nivel así mainstream sí que va cambiando un poco. Supergirl, lo mismo, la serie es maravillosa, hay muchísima crítica social, habla de exiliados, de refugiados políticos, de temas de sexualidades de todo tipo, identidad sexual, hay trans, hay lesbianas, entonces me parece una maravilla, pero queda como en un segundo lugar respecto de Superman, que hay brujas. Entonces hay una temporada donde hay tres elementos con cada una con su poder. Una es Lena Luthor, el poder de la ciencia, Supergirl, el poder divino, y tenéis una bruja vestida de oscuro, que es Reign. Entonces sí que aparecen muchas escenas. Bueno, primero tenemos lo de Rao. Entonces, en lugar de ser un personaje cristiano, crístico, ser una derivación de algún tipo de Jesús, Supergirl juegan con el hecho de que puede ser hija de Rao. Ra, lo conocéis, de la mitología egipcia, el dios solar. Pues ahí juegan con ella como si fuera una descendiente de Ra. Entonces tiene como una secta de seres humanos que la veneran y ella lo que hace es decir, os estáis equivocando, yo no soy una diosa, entonces va por una línea completamente distinta a la de su primo Superman. ¿Vale? Pero es muy interesante. Sí que tenemos el hecho de que la mala, Rey, la que está aquí de negro, a la derecha, se juntan, en total son tres, como si fueran tres brujas, ¿vale?
Parece un poco como los cuatro jinetes del apocalipsis, porque son pestilencia, pureza y reino. O sea, es una cosa que va en esta línea, pero tiene que ser tres, que es el número mágico de la bruja, de la diosa tónica, porque representan el pasado, el presente y el futuro. ¿Vale? Entonces, está el tema temporal de la bruja y de los seres del subsuelo. Y ahí es donde está el subsuelo. Aquí es donde vemos la bruja, la mala, rey, que lo que hace es que surja del suelo, en lugar de ser una imagen celestial, lo que sería el palacio de Superman, no me el nombre, el palacio de cristal la fortaleza de la libertad, ¿no? De la soledad, perdón. Veis que lo que surge es un chisme idéntico, pero no dejan de ser espinas de piedra que surgen de la tierra. Una tierra, además, la veis muertas en el desierto. ¿Vale? Entonces, todo el juego es estéticamente, o sea, llevan toda la estética por unas líneas que tienen que ver más con el subsuelo, con las diosas primigenias y con la bruja, que la bruja realmente es un remanente de todas estas primeras diosas. Entonces, las tenéis todas por ahí. Sé que voy mezclando mucho todo un poco, ¿verdad? O sea, filosofía, mitos, es que es lo que hay. O sea, los cómics un poco los presentan así. No sé si es muy lioso, va bien la cosa. Vale. Serie de televisión que tampoco ha trascendido mucho, por lo menos en España, que es Black Lightning, Rayo Negro, que es fantástica. Bueno, ahí se nos corta el PowerPoint. Donde pone Freeland, ¿vale? La tierra libre, está cortado. Tiene pues cierta coña del tema de la libertad, porque hay muchas referencias. Pasa lo mismo si vemos la serie, aquí veis a Luke Cage, ¿vale? La serie de este señor, de Powerman, que esto nace en los 70 con la Black Exploitation, no sé si conocéis un poquito todo el cine de los 70, Black Exploitation, todo este rollo de los negros mazas con la camisa abierta hasta aquí, todo este rollo divertidísimo, que claro, lo han transformado en cosas mucho más interesantes. Entonces, cuando le dan aquí un poco de visibilidad a esta serie, me parece fantástico porque lo que hace es tocar es un poco como la caverna de Platón, o como Platón cuando organizaba la sociedad. ¿Cuáles son los puntos importantes? La policía, es decir, los soldados, las cabezas pensantes, que serían los educadores. Ahí tenéis a Jefferson Pierce, que es el superhéroe, que es director de instituto. El jefe de policía, que también es negro, y su mujer, la mujer del protagonista, que es médico. Entonces lo que hacen es cubrir algunos de los estamentos importantes con figuras afroamericanas, y lo cual es fantástico. Algo que hacen también es ponerles a todos corbata. Entonces jugamos aquí con el tema de los símbolos, la importancia, la seriedad del trabajo y cómo se lo toman. En ese sentido, la serie es muy, muy chula. Es igual que la de, no sé si visteis, la de Power Man, la de Luke Cage, no sé si le echasteis un vistacillo, porque aunque no me gusta mucho la serie, sí que hace muchísima referencia. Estamos aquí hablando del parque de Rosa Parks, entonces empiezan a dar muchísimo material, digamos, sobre la cultura afroamericana y pone eso, digamos, como. Por eso esto se llama Freeland, que es decir, va en la misma línea. Es un recordatorio de quiénes somos, cómo llegamos a este país y cómo trabajamos todo el tema. En ese sentido, la serie sí que me parecen muy interesantes. No son de mis favoritas por cómo se desarrollan, pero es una cuestión más técnica que otra cosa. O sea, hay muchísimo. Ahí os puse una cantidad de personajes, sobre todo en los 80, cuando llega la época del crack, la época Reagan, que se culpabilizó al crack, se dice que se soltó muchísimo crack en barrios negros y a lo mejor por tener un par de gramitos de crack te ibas al caldero años, sin embargo por la cocaína no, la cocaína era una droga de blancos. Podía un blanco puesto de cocaína atropellar a alguien y matarlo y iba a pasar menos tiempo en la cárcel que una persona negra que llevara un par de gramos de crack. ¿Vale? Estas eran las leyes que había cambiado Reagan y que afectó a los cómics. O sea, hubo menos tirada de cómics, Falcon, por ejemplo, aparecía menos con el Capitán América, entonces hubo ahí como, dependiendo de los autores y la presión que se ejercía, que a lo mejor sí que afectaba a los propios personajes. Otros se los saltaron. Yo no sé si un poco como Stan Lee, cuando crea, no sé si lo tengo por aquí, Capa y Puñal o los cómics de Spider-Man, que son mucho en la calle. Por eso hablamos aquí de Nueva York, de la ciudad. Entonces estamos hablando de muchísima droga. Estos personajes, Capa y Puñal, son adolescentes, una chica blanca y un chico negro que acaban en la droga. ¿Vale? Ella viene de familia bien y él viene de la calle, pero los igualan en ese sentido. Por culpa de las drogas cobran poderes y deciden ayudar a los demás. Son muy trágicos, pero esto en los 70, y por ejemplo Spider-Man le quitaron, sabéis que hay un código por culpa de Bertan, el que decíamos al principio, que quemaba cómics, surge el Comics Code, que es una etiquetita que tienen los cómics que pasa, digamos, el control parental, ¿vale? Para decir que pasa una determinada censura. No se podían usar drogas en estos cómics, Stanley se lo saltó alguna vez,
No sé si por efecto de marketing, pero en cualquier caso hizo bien. Quiero decir, podían hablar de este tipo de cosas. Por eso a mí estos personajes, los que salieron en las series de televisión en Nueva York, me gustan más precisamente porque son más realistas. Tienen menos poderes, Daredevil, Jessica Jones, entonces sufren más, reciben muchas leches. Es lo que decía Daredevil, siempre se cae, siempre chupa galletas. Es el Bruce Willis de los cómics. Siempre, siempre va a estar sangrando y con cicatrices. No sé si lo hace más real, pero bueno. Hijo Rojo de Superman, no sé si lo habéis leído. Esto es una maravilla donde Superman ha caído en Ucrania, cuando Ucrania forma parte todavía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo tanto es educado por Stalin. Entonces cualquier tema que tenga que ver con educación, así que va por ahí. Es decir, nuestra cabeza va a depender precisamente de dónde nazcamos y cómo nos eduquen. Es un cómic excelente además por una razón que me gusta muchísimo, que es la parte estética de que juega mucho con el cartelismo soviético y nazi de la época, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay, como veis ahí, esto es de Hijo Rojo. Ya veis ahí que parece Superman como Stalin. De hecho, sucede a Stalin en el poder y en el pecho, en lugar de llevar la S, lleva la hoz y el martillo. Entonces aquí, esto claro, está hecho por un americano, este que veis ahí que lleva mi mismo look, mi mismo peinado, es Lex Luthor, es igual de inteligente que yo, y se convierte en presidente de los Estados Unidos. Entonces es un poquito ver que ni una parte es buena ni la otra tan mala. Lo que intentan en el cómic es igualar y decir, oye, depende de quién nos gobierne y de cómo, también Lex Luthor puede manipular mucho a la población y puede haber una serie de intereses que tampoco tienen que ser necesariamente buenos. Conste que está hecho un puro americano y a mí no me cuela que Superman se la colara tanto Stalin. Pero bueno, ahí puede haber cierto tipo de cosas. ¿Vale? Por eso aquí sí que hablamos de ciertos problemas de socialización, de un determinismo psicológico, dependiendo de dónde nazcamos y de cómo funciona nuestra mente. Al final, lo que aprendemos de niños nos conduce, eso se nos queda clavado. Vale, por eso podemos sí hablar de cierto determinismo, de cierta heteronomía, cuando no sabemos romper esas reglas, porque Superman, tanto Lex Luthor como Superman consigue que su país funcione bien. El único problema con Superman, a lo mejor es que al final tiene que lobotomizar a algunas personas. Son detalles del comunismo soviético, nada más. Vale, por eso pone lo de la paradoja de la utopía. Voy acelerando un poco por si nos da tiempo, por si luego hay así preguntillas, ¿vale? Para dejar unos minutos finales. ¿Qué tal va por ahora? Sigo mezclando todo. Y aquí sí que hay un punto que me gustó mucho de leer de Leszek Kolakowski, que no sé si lo conocen, bueno, es un filósofo, que hablaba del tema de la neotenia. Y el tema de la neotenia en cierto tipo de narrativas y de mitos. La neotenia básicamente es un fenómeno biológico real que hace que nosotros sigamos funcionando como niños aun siendo adultos. Eso tiene mucho que ver con el hecho de que jugamos. Y el hecho de que jugamos tiene mucho que ver con que leamos cómics, por ejemplo, que haya determinado tipo de narrativas que siguen funcionando cuando somos adultos. Somos capaces de ponernos en esa mentalidad, digamos, del chaval, de ser un crío, lo cual no es malo, jugamos para todo. A mí me sigue maravillando que nos parezca algo tan poderoso el fútbol que no deja de ser jugar dándole patadas a un balón. Fijaos todo lo que mueve. No lo digo como algo malo, ¿eh? A mí el fútbol me gustan otros deportes, pero creo que se entiende. De hecho, el juego es bueno en todo. Creando ciencia, escribiendo, en el arte, etcétera, etcétera. El problema, y aquí, por ejemplo, hay algunos que lo han dicho, por ejemplo, escritores como Mark Waid, o sea, autor de cómics, que hablaba un poco de la fantasía de poder adolescente, que esto es un poco lo que decía Alan Moore, que el problema es cuando no somos capaces de leer críticamente, es decir, hacer una hermenéutica correcta de un cómic de superhéroes. Entonces, cuando vemos a un tipo que lo resuelve todo a golpes, pues quizá no sea la mejor opción. Tenemos que entenderlo dentro de lo que es. ¿Cuál es el símbolo que hay detrás? ¿Qué símbolo me vende Spider-Man? ¿Cuál me vende Lobezno? ¿Cuál me vende la Viuda Negra? ¿Cuál me vende etcétera, etcétera? Entonces ahí donde tenemos que intentar verlo, porque si simplificamos la sociedad y ahora mismo cada vez leemos menos o parece que tenemos menos pensamiento crítico, pasa lo que pasa. Sale un Superman woke y resulta que eso está mal. Resulta que evitar una guerra está mal. Y lo estamos viendo ahora en los telediarios. Evitar guerras está mal. Decirle no a Trump está mal. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo o no. Los de casa, como no me podéis hacer nada desde ahí, pues no pasa nada. Vale, esto es un poco lo que decía Alan Moore. Es decir, la obsesión con los superhéroes, claro, dice, es el advenimiento de una etapa fascista, la salvación que llega gracias al elegido y tal. Entonces, esto sí es lo del líder
tiene muchas características de lo distópico y de cualquier forma de fascismo, entonces sí que se puede ver. A mí me hace mucha gracia, yo no sé, cuando os digo que la gente vive estas cosas con... A mí me ha pasado de ir al gimnasio, yo a hacer como que hago algo, a levantar mis pesitas, así tal, y de ver tíos así armados, hablando de los Vengadores, de lo mucho que les gusta Thor. Pero yo lo que veo es que lo que les gusta de Thor es el físico que ellos nunca van a conseguir. Entonces hay una parte del mensaje que a mí no me acaba de... que es lo que tenemos que pulir un poco, qué transmite cada uno, porque al final el mensaje realmente es lo que importa. Y este es el problema, que ahora no sé si habéis visto imágenes del ICE, esta policía que ha montado Trump, parece que estoy haciendo política, pero yo lo que he encontrado, Internet, casual todo casual. Pues hay tipos del ICE, de la policía, que llevan el logo del Punisher, del castigador. Ese tío que veis ahí, tomazao, topetao, que lleva una calavera en el pecho, se dedica a matar narcotraficantes y otro tipo de delitos, porque en una guerra de bandas murió o mataron a su mujer y a sus hijos. Entonces su vida es la venganza. Entonces esto es lo que transmiten. Y esto es lo que mucha gente, estos policías, han entendido, que todos los inmigrantes son malos, hay que eliminarlos y porque no les dejan matarlos. Pero ahí están contentísimos con sus movidas como esta. O sea, el tema del castigador lo veis ahí sobre la bandera en blanco y negro y ahí uno que lo lleva con el peinado de Trump, que ya es el colmo del... Vosotros os reís, yo no sé si llorar o... Esto es de broma. Está descargado. Hay más, hay muchísimas más referencias. Por ejemplo, el efecto Batman, que se usa con niños, por ejemplo, tienen problemas, tímidos y tal, disfrazar a un niño de Batman porque en ese momento se siente bien. Vale, esto es un juego pedagógico. Cuidado, porque no se puede hacer con todos los niños. Igual que hay un tío que se presentó para protestar por el ICE en un juzgado, y esto pasó de verdad, y se presentó vestido de Batman. Y a mí lo más increíble es que el juez lo escuchó. Entonces yo sigo pensando que Estados Unidos en sí mismo es un cómic. Porque hay cosas, esto no lo podemos ver aquí. Aquí pasan otras cosas. Entonces, por ejemplo, veis ahí también gente vestida de Batman en el autobús. ¿Cuál es la idea? Que resulta que la gente cuando ve a alguien vestido de Batman en un autobús o en el metro, le cede el asiento a una mujer embarazada, a una persona mayor, a alguien con muletas. Entonces resulta que el comportamiento mejora. Aquí está el efecto Batman. Yo de verdad que no doy crédito, pero estas cosas pasan. Nosotros no, nosotros somos más de andar por casa, ¿vale? Entonces esto es un poco Luis Mateos que te pego leche. Yo creo que es más... También te digo, yo esto me lo creo más. Vale, entonces mire, ¿no? Hay un tío vestido de Superman en los juzgados de, no sé, de Pozuelo de Alarcón. Digo, no sé si creérmelo. Vale, o sea, que entre y que vaya a juicio y que testifique así vestido, ¿sabes? Con coste de dibujo de pectorales y todo. Nosotros hacemos esto. Muy bien, ya se van. He conseguido expulsar gente. Organícese y luche, lleves una bandera, le regalamos fuera una bandera de One Piece, que esta es otra cosa que también está pasando, gente manifestándose con la bandera de One Piece. Esto ha pasado, yo creo que en Yakarta, en Perú, en muchos sitios. Entonces, es espectacular que un cómic como One Piece sirva de símbolo para mucha gente que está en protestas y protestas heavies. Quiero decir, están usando un símbolo de un manga que es bastante, no sé para qué edades, eso es un poco abierto para todo el mundo. Y pues nada, aquí estamos usando símbolos de superhéroes para que veáis que sí que importa. Es como los objetos hierofánticos. Por volver a usar un término filosófico, mitológico, la hierofanía sería, digamos, algún tipo de objeto que está cargado con la divinidad, ¿no? De alguno de algún dios. Puede haber un objeto hierofántico, puede ser una piedra mágica. ¿Vale? Esto se da en todos lados. Un objeto hierofántico es un ejemplar de Superman que a lo mejor te vale $500,000. Una estatua de Thor que alguien se pone en casa porque flipa con el personaje. Esas zapatillas que veis ahí de no sé qué, yo tenía un compañero del equipo de baloncesto que tenía las de... Él decía, no, no son de Iron Man, son de Tony Stark. Entonces, pero bueno, entonces, ¿qué lo tienen? Este coche que veis ahí, el Batmóvil, se puede comprar. No sé si vale 24.000 euros o 40.000, no me acuerdo, pero quiero decir, la gente compra este tipo de cosas porque se siente bien. Lo entiendo en un pijama infantil, un juguete, pero realmente nos gusta. Y yo tampoco voy a echar balones fuera. Yo llevo una camiseta de Uma Thurman, ¿vale? O podemos tener en casa ciertos objetos que nos gustan y que por lo menos nos hace rememorar o tener un poco sobre todo el sentido moral del asunto. Que tener un adulto yo creo que sería lo suyo. Vale, Prometeo lo he metido un poquito porque sí que se da mucho al mito de Prometeo, sobre todo en el siglo XX,
cuando llega la posmodernidad, la caída de los grandes relatos, y uno de ellos es la ciencia. La ciencia no nos salva, por mucho que esperemos que la ciencia venga aquí a ser emancipadora y que nos libere y nos dé un mundo mejor, realmente pasa al revés. Creamos bombas atómicas, por ejemplo, por citar, contaminación, etcétera, etcétera. Entonces el tema de Prometeo ya viene de Frankenstein, que es retar a los dioses, robar el saber de los dioses, dar la vida, por lo tanto tiene que haber un castigo. Cada vez que hacemos algo así, hay un castigo. Le pasa a Hulk, que curiosamente se parece mucho al Frankenstein de las películas, no al de, no al de la novela de Mary Shelley, pero sí se parece a este tipo tonto, así cabezón de las películas, de las primeras películas, ¿vale? No a la última. Pasa lo mismo con Jekyll y Hyde, pasa lo mismo con muchos personajes que juegan con la ciencia y tienen que recibir algún tipo de castigo divino. Si leéis Jekyll y Hyde, pasa lo mismo. Hay muchísimas referencias sobre la culpa, sobre el pecado y sobre que debe de cumplir algún tipo de castigo divino. Es decir, va directamente enfocado al tema de la Biblia, ¿vale? No solo un castigo así en general. Va a pasar con Mr. Fantástico por querer subir al espacio, rayos cósmicos y tal. Tiene un castigo, tiene los poderes y su amigo, la cosa, acaba convertido en un ser de piedra y tal. Aquí voy a acelerar un poquito porque sí que no queda mucho tiempo, vamos a ir a cosas un poco más interesantes. Hay un The Maker, que es un Mr. Fantástico de otra realidad alternativa, que cae precisamente en lo que es la ibris, que es un término que a mí me gusta mucho de la mitología, que es la desmesura. La ibris sería, por ejemplo, la soberbia de Aquiles, cuando se le va la pinza y dice, yo tengo que cargarme a Héctor porque ha matado a Patroclo, mi joven, guapo y hermosísimo y adorado Patroclo, yo voy a por Héctor, y no solo es que mate a Héctor, sino que empieza a dar vueltas alrededor de Troya, nos daba 3 vueltas, atado en la cuadriga, y no devuelve el cuerpo de Héctor. Ahí es donde está la soberbia, la agresividad y ese punto que tiene la ibris en Aquiles. Aún así es más o menos controlada, quiero decir, son conscientes. No incluiría esta ibris, por ejemplo, a Hulk. Es otra cosa completamente distinta, ¿vale? Tiene que ver más con la desmesura. Ya aquí lo de la culpa y el castigo lo pongo un poquito por esa afrenta a los dioses, pero tenéis perfectamente a cualquiera de estos personajes. De hecho, Richard y el Doctor Doom tienen el mismo problema los dos. Tienen un ego enormísimo, necesitan competir y en el fondo hay un problema en este tipo de cosas. De hecho, hay One World Under Doom tiene poderes. ¿Qué es lo que hace el Doctor? Perdón, tiene el poder o el control de la realidad, digamos, de la población. El Doctor Doom, ¿qué hace? O muerte. Pues le quita los poderes. Mr. Fantástico. Lo que hace es quitarle los poderes, es dejar de hacer la gente especial. Eso es lo que tienen un poquito los superhéroes. Que hay gente que puede ser especial en beneficio de los demás. Pero aquí es donde también la culpa de esa ibris o ese castigo viene precisamente por la soberbia. Estoy agilizando mucho, por eso el hijo de Red Richards sueña con que son iguales, ¿vale? Que Red Richards y el Doctor Muerte al final son tal para cual. Esta es la dualidad que os decía del mito. Todo depende de una lección, que es un poco lo que dejan este tipo de cómics. Que escojas qué es lo que haces. La ibris de Lobezno no sería ibris. Eso es el control de la bestia. Vale, lo que tiene Lobezno dentro es una ira tremendísima, forma parte de su naturaleza y lo interesante es cómo la controla. Había un cómic maravilloso que es el que va a Japón, no sé si conocéis una miniserie de Claremont y Frank Miller que es fantástica. ¿Cómo lo vence? Pues metiéndose en el rollo samurái, es decir, rollo oriental, de control de la mente, meditación, budismo, este tipo de cosas. Maravillosos, pero bueno, va un poquito por ahí. Los doctores siempre acaban mal. Hay un meme por ahí que corre y dice, todos los doctores acaban haciendo el mal. O sea, que es decir, en la ciencia todos estos acaban del punto de decir, no os habéis pasado de soberbia, tenéis un castigo. Me interesa aquí a lo mejor esquina inferior derecha, Doctor Manhattan. Aquí es donde estaríamos en un punto, ¿conocéis a Wittgenstein? Porque vamos a acabar con él. De lo que no se puede hablar es mejor callar. Los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Eso suena a la frase. El Tractatus lógico-filosófico es de las cosas más complejas que puede haber en filosofía. Vale, pero al final lo que dice es, a lo mejor es que no hemos... Esta es una traducción, digamos, muy sencillita. Pero lo que decía el último aforismo de lo que no se puede hablar es mejor callar, lo de los límites de mi mundo, son los límites del lenguaje, al revés, es que yo no voy a poder expresar nunca en palabras una realidad que todavía no he conseguido comprender. ¿Vale? Entonces hay un aspecto donde el Tractatus lógico-philosophicus pasa de ser lógica y analítica a acabar con una parte muy mística que es yo hay cosas que no entiendo del mundo. Y ahí dejo el campo de la religión, de la mística, de la metafísica, de la cuántica, de todo lo que queráis pensar que todavía no hemos descubierto. Y ahí es donde llega este punto donde el arte, la mitología, los cómics y estas narrativas sí llegan.
que es a expresarse. ¿Por qué lo digo con Manhattan? Porque es un tío que no sabe expresarse. Es un tío que ha alcanzado el conocimiento del universo, de cada molécula, de cada átomo, de cada movimiento cuántico, de cada neutrino, pero no sabe expresarlo. Al vivir en el tiempo completo, es el tiempo mítico absoluto. Es decir, él vive en todos los tiempos, en todo momento. No puede expresar eso. Wittgenstein lo decía, si un león se transformara en persona, una persona en león, cuando volviéramos a ser lo que éramos, no seremos capaces de expresarlo. Si uno se vuelve humano durante un rato y vuelve a ser león, ¿cómo nos explica qué era ser león? ¿Cuál es la diferencia ontológica de pensamiento que cambia el uno del otro? ¿Vale? Por eso lo del doctor Manhattan. Sobre el tiempo y 21. Voy a acabar ya porque esto sí que es verdad que a las 8:30 cierran. Sí que podríamos hablar mucho de tema dictadores y Hull, que ha estado aquí con Draxon. Hay muchísimas variaciones del mito de Prometeo en Frankenstein, porque sí que los tienen los cómics. Es la misma escena con la niña, la flor, el lago. Baloncesto, Wakanda, que es el referente que es para los que os decía, Wakanda, que es una nación inventada africana, y la importancia que tiene para muchas personas el hecho de que sea un personaje afroamericano y la importancia que ha tenido en los cómics y sobre todo últimamente en el cine, porque por fin tiene un protagonista que ha arrasado en taquilla. ¿Vale? Entonces en la NBA, por ejemplo, lo han usado para los concursos mates, es decir, es un símbolo, para que veáis que la importancia que puede tener en la población. Magneto también como judío, cómo estuvo en los campos de concentración. Y entonces partimos ahí de una analogía que se hizo con los X-Men, porque Stan Lee y Jack Kirby, cuando los crearon, pasaba lo mismo que con Superman, con Schuster y Siegel, que eran de origen judío. Entonces, el primer personaje, Magneto, sí que estuvo en los campos de concentración cuando era niño. ¿Cuál es su trauma? Pues el trauma es la voy a montar gorda. Entonces voy a pagar con la misma moneda. Soy mutante. ¿Conocéis los mutantes? Nada, personas, humanos que nacen con poderes y que forman, digamos, que una nación aparte o son una especie aparte. Ya no son Homo sapiens, es Homo superior. Aquí se les va un poco la pinza. Entonces es como después de estar en los campos de concentración, crear la hermandad de mutantes diabólicos, y aquí sí que se puede usar, me parece un poco, y acabo, porque de lo que hablan los X-Men, a lo largo de los años, por eso decía que van evolucionando, nos dan ideas de nación muy diferentes. ¿Vale? Entonces sí que tenemos al principio vienen de varias nacionalidades en el 75, cuando entran los personajes nuevos como Tormenta, Coloso, hay alemanes, rusos, africanos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen? Formar una primera nación que sería la primordialista, que sería simplemente un Estado, un territorio con una determinada ideología. Es decir, somos mutantes, necesitamos también tener una nación para nosotros mismos, y esto a mí a veces en clase sí que me ha servido para ver tipos de naciones primordialistas, sobre todo para trabajar un concepto básico, y es que las naciones son constructos históricos, que las naciones entendidas de forma contemporánea es algo muy reciente. Entonces no es algo místico que venga del pasado, la raza aria o determinada sangre o la cultura o el Cid campeador. Entonces son construcciones mucho más recientes, de diverso tipo. Por ejemplo, en los mutantes lo que hacen es ir a Genosha, que es una isla por la zona de Madagascar, donde los mutantes están esclavizados. Los usan como herramientas de trabajo. ¿Vale? Se rebelan, se hacen con el poder, pero lo único que los une es el hecho de ser mutantes. Y nada más. Tendríais otra que sería la estatalista, que es cuando se crea un Estado con un sentido político. Hay derechos, hay leyes, y entonces se suma la idea de territorio, de poder, de población. ¿Sí? Hay muchas naciones recientes que han nacido así, sin más. No hay nada más detrás, no hay ningún tipo de magia mística cultural y todo esto. Si os pongo ahí el genocidio, cosas de Grant Morrison, había en la isla, había tantos mutantes, habían tantos millones que hay muchos, no podemos manejar tantos mutantes en los cómics. Llega Grant Morrison, que es el que hizo a Dani Lacalle, ¿sabes? Lacalle, esta personificación trans, pues dijo, monta un genocidio, se carga a 10 millones de mutantes, así unos cuantos cómics. Y Krakoa, este es un cómic maravilloso, que es la propia isla, es otra isla que es mutante, y entonces lo que hacen es sí crean vínculos jurídicos, afectivos, funcionan a nivel de liberalismo económico, tienen relaciones con otros países, generan cosas que vender, sobre todo medicinas, y entonces ahí hablaríamos ya de una de tipo voluntarista. Es decir, hay una voluntad clara de generar un Estado y ese Estado que se comunique con el resto de Estados en igualdad de condiciones. Y habría muchísimo que hablar. Es como Rondador Nocturno, que es un superhéroe con forma de diablo, no sé si lo conocéis, es un mutante y es muy creyente. Entonces hay un momento donde, claro, sus primeras aventuras son pues como si fuera un héroe pirata. Él se habla de sí mismo como Rolf Flynn, el artista de circo. Entonces pasaría a la fase estética, ética,
bueno, digamos, el existencialismo de Kierkegaard. Lo que pasa es que esto se nos está yendo de las manos, ya se me va de tiempo. Pero sí, era muy inocentón, creía en Dios hasta que conoce al Beyonder, que es este tío de hombreras que parece de un vídeo de los años 80 de algo, de música disco o heavy metal, está ahí entre medias, ¿vale? Y sufre, porque este tío se llama The Beyonder, lo han traducido aquí como el Todopoderoso, que eso sería The Almighty, pero bueno, Beyonder, el que va más allá. Entonces, parece que tiene más poder que Dios, que el Dios cristiano, y entonces el tío sufre un proceso ahí de agonía mística y al final se hace cura. Entonces, pues digo, hay personajes maravillosos. Entonces, Nightcrawler, un tío con pinta de diablo, se hace cura. Y pasa por las tres fases. El estadio estético es muy divertido, es decir, la vida es estética pura, me lo paso bien, ligo con chicas, todo es maravilloso, salimos de fiesta, incluso cuando peleamos. Pasa por el estadio ético, cuando viene la parte del Beyonder, asume que tiene que tomar responsabilidad sobre sus actos y que hay algo más que ya no sabe lo que es, y acaba en el estadio religioso, que es cuando intenta, pues eso, él solo ayudar a la gente en la versión superheroica, pero sobre todo siendo cura. Podríamos estar aquí hablando, dejé para el final los límites del mundo, que es lo que os decía antes. Al final lo que hacen los superhéroes, y es lo que habla Trías, habla de nosotros como seres fronterizos. Aparte de la piel como frontera con el mundo, tenemos una frontera intelectual. Todo eso que no conocemos, lo que os decía, la metafísica, la cuántica, la posibilidad de un dios o lo que sea, es algo que está ahí, es algo que no conocemos, hay muchísimos personajes que juegan en esta línea y que realmente nos define como seres fronterizos. Estamos en el vértigo constante de qué hay más allá y cómo lo buscamos. Y ahí donde habla de dos cosas que me interesan mucho, que serían la ética y la estética. No hay ética, no hay una idea de bien que podamos definir de forma absoluta fuera del tiempo. No sé, Snyder. Se me fue la pinza. Que está fuera del tiempo. No hay ética. Quiero decir que no hay una idea universal de ética atemporal, ¿vale? O de bien y de mal. Por lo tanto, está en constante búsqueda. Y lo hacemos muchas veces a través de la estética. Si tuviéramos solo el mismo tiempo, hora y media, para buscar las estéticas, veríais, pues eso, que Hulk se parece al Prometeo, o el Prometeo de Frankenstein, que va a haber muchos, digamos, elementos estéticos que vengan de los mitos, que tengan una transmisión, digamos, de una cultura, de una moral o una ética particular. Entonces, tanto ética como estética se juntan en esa búsqueda de lo fronterizo. Dice Trías que no es que habitemos en una frontera, no es una línea que hay que cruzar, sino que estamos habitando ese espacio constantemente. Somos seres fronterizos. Igual que decía Huizinga que somos homoludes, somos personas que juegan, pues este señor nos dice que somos seres fronterizos. Y otro día seguimos, otro día os cuento por qué os puse lo del what if. Pero quedan 2 minutos, nos van a cortar y no se ha dejado tiempo para preguntas. No sé si alguien quiere preguntar. ¿Alguna cuestión? Nada. Explico por qué puse el What If. El What If creo que es de los 80, es un cómic que se llama ¿Y si hay versión Disney en la televisión? Voy a hacer una cosa, por si me lío, que quedan 2 minutos, como igual nos cortan, yo con la gente de aquí puedo hablar, con los que estéis desde casa no, me despido y agradezco. Lo digo por si me cortan y luego os intento decir algo bonito y no queda por final. Gracias. Entonces está. Esa parte damos por despedida. El What If quiere decir ¿y si? Entonces se refiere básicamente a los propios cómics de la Marvel. ¿Y si Spider-Man no tuviera los poderes y fuera su tía la que tuviera los poderes? ¿Y si el Capitán América no hubiera sido congelado X años? Entonces, son como versiones donde juegan mucho con la moral del qué hubiera pasado. Por eso hablo de la elección de los mitos, ¿sí? Pero un cómic nuevo, un cómic que se salía un poco de madre. Es decir, cosas muy locas y si lo ven no fuera un vampiro. Pero muchas veces sí que tenía un contenido moral muy interesante, que es lo que tienen los mitos. Prometeo, conocéis Prometeo encadenado. A Prometeo lo encadena, se alimentan. Hay una obra, una tragedia, que es Prometeo desencadenado. La sociedad cambia y como los dioses representaban a los políticos, decían los políticos, igual nos estamos pasando un poco, venga, desencadénalo. Y viene, no me acuerdo si fue Eurípides o quién, y desencadena Prometeo. Todo va cambiando. Entonces el What If hace lo mismo, nos está proponiendo una opción nueva de qué pasaría. ¿Vale? Lo curioso es que si lo pensamos así, que esto yo no sé por qué me publicaron un artículo, esto es una idea de olla. Esto en Marvel Comics, pero hay cómics de Marvel donde se juntan con cómics de la DC. Ya de por sí es una cosa rara. Pero claro, ¿y si un día alguien pensó, ¿y si generamos cómics de superhéroes? No sé si me explico. Tienes que meterte en el pacto de ficción de que hay cómics donde existen los superhéroes. Por lo tanto, es igual de What If en un cómic básico de Superman como un What If de Spider-Man o de Superman. No sé si me he explicado.
Vale, si nos ponemos en esta línea, cualquier novela es un what if. Si yo me pongo, podría ser que el conde de Montecristo quisiera vengarse. No sé si me explico. Toda novela, todo cómic no deja de ser una imaginación, un ¿y si ocurriese esto? Y en el ¿y si es donde está el problema moral. Cada vez que nos plantean una narrativa, tú no sabes qué va a pasar. Entonces tú tienes una serie de elementos predeterminados, de prejuicios, normalmente morales, éticos, estéticos, donde esperas que acabe de determinada forma. Estos días, unos chavales que les hicimos leer 1984, el primer patrón que se les rompe es que es dramático, es que acaba mal y se quedan descolocados. Entonces, esto es lo que ha hecho normalmente, y lo hace muchísimo la ciencia ficción y los cómics de superhéroes, lo hacen muchísimo, que es descuadrarte completamente del arquetipo básico. Entonces, lo de esperar una historia que acabe bien, de amor y con ciertos elementos, pues no siempre sucede. Y los mejores cómics de superhéroes son los que rompen los arquetipos. ¿Vale? Esto es un poquito la idea, pero siempre se rompen. Sí, es verdad que por estructuras narrativas del mito, pero sobre todo, y cuando más nos interesa, es cuando rompen pues las estructuras, digamos, éticas. Es lo que os digo, el nuevo Superman, que a mí me parecía, de nuevo, un trauma que repartía sopapos a diestro y siniestro, pero no, tiene una base moral, ética o filosófica que va mucho más allá, y es lo que lo hace interesante. Vale, entonces, va un poquito por ahí. Me quedaban dibujitos y cositas, yo pongo dibujos por todos lados. Pero eso, como diría Michael Ende, es otra historia, la contaremos en otra ocasión. Y ahora sí, no sé si nos han escuchado. Muchas gracias por la presencia de todos, espero que se haya escuchado. Nos hemos pasado 2 minutos y ahora sí, ahora corto por